con cuidado porque si bien está describiendo a un régimen político, dicen totalitario, de un ejercicio de poder no democrático, yo creo que las características en términos del ejercicio de poner puesta a punto el instrumental que utiliza un gobierno pueden ser totalitarias aún teniendo un gobierno de tradición democrática. Voy a poner el caso más claro, no voy a hablar de México para no meterme en Honduras, pero sí voy a hablar de Estados Unidos específicamente, ¿no? Es un gobierno que es democrático, hay elecciones, tienen mecanismos de control para garantizar, ¿sí? No tener problemas, pero la manera en como que recientemente su gobernante, ¿no? Su presidente Donald Trump ha llevado a cabo el ejercicio de poder es bajo un instrumento de incidir sobre la conciencia de clase social. Por ejemplo, publicitariamente y la propaganda política con el movimiento MAGA, ¿no? Este, Make America Great Again significa, es decir, un posicionamiento nacionalista, ¿sí? Ante todo. Y yo creo que esa es una de las cosas que hay que ver en términos de esta lectura de Hannah Arendt. ¿Qué tan vigente es? Bueno, yo lo voy a decir, y es una parte también de comentario general en la última lámina. Son solo tres, en términos de la vigencia, pues porque hoy día se está discutiendo mucho cuál es el camino que debe de seguir la política económica, los gobiernos a nivel global, si seguimos confiando en apertura comercial, financiera y la globalización, o replegamos las fuerzas y decimos, ¿saben qué? Hay que fortalecer nuestro mercado interno, nuestra identidad nacional, ¿sí? Y la globalización puede esperar un momento, ¿no? La siguiente, Rubén, por favor. Este, esta lectura, además de decir a todas luces, desde mi perspectiva, es vigente por los manejos de la propaganda política y el carácter pseudo democrático en algunas otras partes del mundo. Yo creo que es muy relevante porque la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿qué tan relevante es esta lectura para la enseñanza de la docencia y la relación con la investigación? Desde mi óptica, es completamente importante porque estamos bajo el predominio de un Estado específicamente capitalista y los límites de desarrollo que se han venido dando. Entonces, es conveniente hacer esos vínculos entre todo lo que estamos trabajando con lo que le tenemos que dar a los alumnos. Voy a puntualizar algo específicamente. Hoy día, hoy día se menciona mucho si los gobiernos son de derecha o de izquierda o cuáles deberían de ser. Este, para algunos consideramos que la discusión de izquierda y de derecha ya está caduca, porque creo que estamos en un momento histórico en el que, dadas las tendencias desde la década de los 70 del siglo XX hasta iniciada la década de los 20 de este siglo XXI, a todas luces las fuerzas de la globalización marcaron pauta, ¿no? Pero también marcaron los grandes límites de desarrollo en sus diferentes dimensiones, sea económico, sea social, sea hasta en una estructura jurídica y de justicia y demás. Entonces, y se da un vuelco a repensar no toda la confianza hacia la globalización o la apertura, ¿sí? De las fronteras nacionales, sino retomar nuevamente posiciones nacionalistas, ¿no? Entonces de ahí está esta discusión, si gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha, pero yo llamaría más a gobiernos o pro globalistas
o gobiernos que refunden un nacionalismo, ¿sí? Que fortalezca nuestros vínculos internos. Y como tercera pregunta, desde mi perspectiva y desde mi trinchera como economista, por favor, Rubén, yo considero que es muy importante hoy día estar discutiendo esto por varios aspectos. Pero quiero resaltar la, la, este, la principal. Este, Nuestra sociedad tiene un, un proceso de movimiento tendencial, secular también, que vienen nuevamente a replantearse corrientes y enfoques, ¿sí? Y yo como economista veo sin desvincular todo lo que es el aparato tecnológico productivo, el consumo, la distribución de la riqueza y el sector financiero, hay otras esferas que hay que incorporar, como cuáles, como la esfera política, la esfera cultural, la esfera social, el planteamiento histórico concreto y, por supuesto, algunos elementos antropológicos y filosóficos, ¿no? Entonces, eh, ¿hacia dónde vamos? El trabajo que hemos venido haciendo desde ya algunos años esta con este modesto seminario es ir reflexionando en términos de una multidimensión. Un momentito. Es un trabajo multidisciplinario que nos permita ir discutiendo o ir echando mano desde diferentes campos de conocimiento. Bueno, hasta aquí le dejo, digamos, la presentación con la búsqueda de discutir estas tres preguntas. Repaso: uno, la vigencia de la lectura; dos, cuál es la relación que tiene esta lectura con docencia e investigación, como es parte de... Perdón, me volví a desconectar, tengo muy inestable la conexión, pero bueno, Luz, no sé si puedas dar continuidad con la discusión o poder aportar un poco más. Buenas tardes para todos. Sí, Claro que sí, por favor. saludos Sí, a todos voy a los... seguir aquí, Ajá, pero no desconectarme tanto. perfecto. Aprovecho, Miguel, ya que andas por aquí. ¿Nos puedes repetir los tres puntos de interés? El primero era la vigencia del Sí, texto. El sí, segundo, la relación con la docencia e investigación. eh, El tercero, por favor.
Comentario y reflexión, gracias. Aprovecho entonces el micrófono y ahora que estamos empezando con esta dinámica de nuestro seminario, también me permito dar la bienvenida a quienes nos están encontrando en este ciclo que empezamos ahora y que estaremos 4 sesiones dedicándonos al tema de totalitarismos e imperialismos. Permito seguir y también a modo de provocación y para que vayamos también aportando quien quiera establecer una segunda lectura, una segunda propuesta o incluso lo que nuestra experiencia docente nos permite recabar preguntas de los estudiantes. Por ejemplo, en ese renglón voy a permitirme hablar de una pregunta que en Doctrinas 3, siglo XX, los estudiantes comúnmente identifican el papel de liderazgo carismático con autoritarismo. Sucede, claro que sí, y sobre todo si analizamos periodos como el entreguerras, donde figuras como Mussolini, Hitler hacen lo propio para, incluso pudiéramos vernos muy perspicaces. ¿Qué tan consciente es para estos personajes el poder establecer a futuro las posibilidades que van a tener en torno al poder, a la dominación? Ese sería uno de los comentarios de poder o pregunta también de dónde estaríamos considerando o haciendo vigentes el papel de los liderazgos. Y una segunda cuestión que nos daría paso para hablar de futuras investigaciones y sobre todo desde el ámbito cultural y de las lecturas a partir de los discursos e imágenes. La propaganda yo la puedo observar en dos vertientes. Una, una propaganda dirigida hacia el interior, hacia los habitantes o esta relación que se da entre quien representa autoritarismo y quien lo está viviendo. Y una segunda rama de la propaganda, cuando se habla y se construye al exterior. Creo que nos da para abrir dos vetas muy significativas de cómo hablamos y ha sucedido y hay experiencias históricas de la propaganda. Por el momento esto sería mi participación y esperaríamos entonces participación de nuestros colegas y asistentes al seminario. Hola, buenas tardes a todos. ¿Puedo participar? ¿Sí? Por favor, profesora Flores, gracias. Muchas gracias. Pues yo quería aquí hacer énfasis en la cuestión del totalitarismo y de la propaganda, la clasificación que Arendt hace sobre el mal y los diferentes tipos de males en una cuestión cuando lo define y cuando lo adjudica, le adjudica diferentes atributos y características, ¿verdad? Por aquí lo tenía yo en una acotación, pero a mí me parece también pertinente en este sentido la cuestión del mal y cómo, siendo que ella sufrió, vamos, pasó todo lo que pasó y lo que vivió, esta situación, permítanme, aquí la tengo, déjenme encontrarla. Em, a ver, aquí está. Permítanme un segundo. Ah, ah, ah. Es una cuestión como vital también al hablar de este tema. Oh, ya se me perdió. Está. Mm, ahí está, aquí lo tengo. Bueno, esta cuestión que habla del mal radical, la banalidad del mal, cuando no se le atribuye toda la
cantidad, o sea, la calidad del daño que ha hecho y el mal absoluto, ¿verdad? Entonces, en estas tres vertientes, o sea, ¿cómo clasifica ella y cómo le asume en este sentido de del los gobiernos totalitarios o de lo que llegan a ser y cómo se van encumbrando hacia el tal y que pues como que no hay esa asumir esa conciencia de esta situación, ¿sí? Nada más quería decir eso. Gracias. Gracias, profesora. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Hola, buenas tardes a todos y todas. Esta es mi primera vez en este seminario y muchas gracias a Miguel Ángel por invitarme. Em, pues, pues en cuanto a la cuestión de vigencia de la teoría de Arendt, sobre, bueno, a propósito, soy profesor en humanidades y doy clases en México 2 y México 3 y a veces en la maestría de Derecho en Sociología del Trabajo. Antes de trabajar en UAM Azcapotzalco, fui sociólogo del trabajo en UAM Xochimilco para casi 10 años. Bueno, en cuanto a la cuestión de la vigencia, pues claramente hay una vigencia inmediata en el contexto mundial actual, con el auge de varios gobiernos autoritarios. No sé si se puede compararlos con los gobiernos totalitarios del nacionalsocialismo en Alemania o el fascismo en Italia eh, o el stalinismo en la Unión Soviética. Em, pero bueno, seguramente representan un tipo de autoritarismo neoliberal o post-neoliberal em, que claramente pueden ser traducidos como señales de una grave crisis dentro del mismo modelo capitalista que parece alejarse cada vez más de la democracia liberal y de un régimen de derechos humanos y claramente del derecho internacional. Bueno, esta actual guerra de Trump y Israel contra Irán es la más claro ejemplo de una guerra de agresión sin ninguna provocación. Desde la invasión de Polonia por Hitler en 1939. Hay que recordar en los juicios de Nuremberg, los líderes nazis que fueron ejecutados públicamente, además, fueron por este crimen de antemano de agresión, que es lo que exactamente está cometiendo Trump e Israel. Israel ya habiendo y sigue cometiendo el crimen contra la humanidad del genocidio en Gaza desde más de 2 años. Bueno, se puede argumentar incluso desde la fundación de Israel en 1948. Es una larga genocidio contra el pueblo palestino. Y de hecho, hay que recordar que Hannah Arendt tuvo una actitud muy ambivalente hacia Israel y el sionismo.
que criticó mucho, incluso en su famoso cobertura del juicio de Adolf Eichmann, el organizador del Holocausto, en Israel en 1960, creo. Um, eh, eh, ella dio hincapié el hecho que las víctimas del Holocausto fueron mal vistos en Israel como la evidencia evidente que los judíos habían ido a su muerte en el holocausto como ovejas. Algo, bueno, esta es la actitud del sionismo y del Estado de Israel hacia las víctimas del holocausto hasta relativamente recientemente. Ahora vienen presentados como héroes y utilizados para justificar uh, y también por el occidente cualquier acción de Israel, incluso el genocidio en Gaza, que ningún Estado supuestamente democrático liberal ha denunciado, y, y ahora parece que fue Israel a iniciar esta guerra contra Irán y jalando atrás al gobierno de Trump. Sí, bueno, tal vez he desviado, pero creo que es una obra muy vigente. La otra cuestión que tal vez podríamos discutir es la cuestión de la diferencia entre autoritarismo y totalitarismo. Bueno, ya mencioné los regímenes políticos considerados generalmente totalitarios, los de Hitler, Mussolini y Stalin. Pero bueno, y luego hay la cuestión de los autoritarismos nuevos y viejos en el mundo, e incluso en México, ¿no? Toda la historia del PRI o del porfirismo antes. Bueno, esta podría ser una discusión sobre esas diferencias entre autoritarismo y totalitarismo. En cuanto a la cuestión de relación docencia-investigación, sí, es evidente que hay una tendencia mundial actual hacia por lo menos el autoritarismo, sino el totalitarismo. Creo que el proyecto de Trump en Estados Unidos está más bien dirigido, actualmente es autoritario, pero parece dirigido hacia un forma de totalitarismo. Veremos qué pasa en las elecciones de medio término en noviembre. Si vienen suprimidos o simplemente sean fraudulentes. Claramente Trump es un presidente, creo que es el presidente más impopular en la historia reciente de Estados Unidos. Y, pero claramente hay una tendencia mundial que vemos en América Latina con los gobiernos de Bolsonaro en Brasil y ahora Milei en Argentina, y los varios gobiernos europeos que han elegido gobiernos autoritarios de extrema derecha, Hungría, Italia. Bueno, evidentemente Putin es un régimen mínimamente autoritario. Y otros países como Francia, Alemania, Inglaterra, que están al punto de
elegir probablemente gobiernos de extrema derecha con tendencias claramente autoritarias. Sí, bueno. Y la tercera cuestión, comentario, bueno, sí, bueno, la cuestión de propaganda creo que es muy vigente, que fue mencionado por Luz. El propaganda, la propaganda es un arma de todos los regímenes políticos, incluso los de la democracia liberal. Evidentemente, los medios masivos liberales se presentan como libres e independientes de su gobierno, pero también ahí vemos, sobre todo desde el 9/11 en Estados Unidos, una fuerte tendencia en los medios masivos de ah, em, no criticar a sus gobiernos o criticar lo menos posible, y de un fuerte sesgado hacia la derecha neoliberal. Em, y incluso intervención en las elecciones en ese sentido. Em, Vimos la misma tendencia, por ejemplo, en la Alemania de la República de Weimar en los años 20, 30, cuando también los medios masivos tenían esa tendencia de preferir siempre la opción de la derecha nacionalista y, em, y hubo poco o nada oposición al régimen nacional socialista una vez que Hitler volvió el canciller de Alemania en 1933. Y ahora estamos viendo esta tendencia en los medios masivos hasta como casi hasta al nivel absurdo, ¿no? Cuando el día después del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, el sábado, los primeras, las primeras páginas de los medios masivos, sobre todo en el mundo anglófono, trataron de dar la culpa a Irán para la guerra y minimizaron el hecho que Irán fue atacado por Israel y Estados Unidos. O sea, se ha llegado a este punto. Bueno, gracias. Gracias, profesor. ¿Alguien más que quiera contribuir con este seminario? Bueno, quería yo agregar la cuestión del uso del lenguaje y de las metáforas que se llevan a cabo, o sea, que el mal del que habla Arendt también en estos disfraces o de ocultar lo que se está haciendo en los gobiernos totalitarios, o sea, siempre el minimizar, lo que justamente lo decía Arendt, esta banalidad del mal, dice, bueno, el daño no es tanto, el daño no es tan grande, el daño de cualquier manera, si se banaliza, es que siempre ha existido, ¿no? Entonces, si lo revisamos a lo largo de la historia, como decía el profesor, el estalinismo, el leninismo, la cuestión de llevar al grado máximo de la forma más tirana o dictatorial, ¿verdad? Esta cuestión del poder y de gobernar. Y además, también habría que incluir, como lo decía Arendt, el peligro de ser parte de esta maquinaria, el peligro de convertirse en este sistema, la cuestión de
de no concientizar esta parte y lo que lleva al cabo del tiempo esta experiencia del mal y del mal radical, o sea, la cuestión esta de cómo poder eh, revisar, cómo no ser parte de esta maquinaria y de este sistema. Ujú. En cuanto a no ser parte de ello, ¿no? Ella lo vivió, claro, como víctima y esta situación del el aceptar o el no concientizar dentro de esta ideología que está llena de odio, de cualquier manera, odio racial o pureza étnica, ¿verdad? A lo que llevó, a lo que ha llevado y que se sigue repitiendo, ¿no? Esta parte, muy lamentablemente. Hay muchas contradicciones también dentro de este sistema totalitario que también lo lleva hacia la ruina, ¿no? No se puede sostener mucho tiempo, como ya lo ha marcado la historia. Ujú. Eh, Actos desde el odio racial hasta el también odio clasista y de diferentes maneras. Y bueno, algo que le admiro mucho a esta autora es los esquemas conceptuales sobre estos fenómenos, la forma en que pudo, además de a la par de la historia y revisarlos, también conceptualizarlo en un punto eh, no siendo parte de la condición humana. O sea, todo esto de lo que pasaba y ha pasado, o sea, no es normalizarlo, debiera actuarse y a partir de la conciencia, ¿verdad? Y el sentido de la conciencia y el sentido más amplio de la libertad de pensamiento, de expresión y de acción también, evidentemente. Eh, y el cómo eh, llevar esto a la praxis, ¿no? El cómo llevarlo y el cómo conceptualizarlo, siendo que se tiene la experiencia a todo lo largo del tiempo. Y qué ha pasado también en los diferentes sistemas, ¿no? Tanto en el nacionalismo como en el capitalismo. En el capitalismo su expresión más fuerte, pero también en la otra parte, ¿no? En los sistemas que se decían socialistas, y que buscaban también la anulación de las clases sociales, lo cual nunca fue cierto. Uh-huh. Y ese punto, esa oscilación que ella hace entre el pasado y el futuro, siempre está continuamente como hablándose y a la vez también dislocándose, ¿no? Y que cosas que se repiten. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Aprovecho el espacio para preguntarles y confirmarles si ya todos tienen acceso a la carpeta Drive con las lecturas correspondientes, las próximas 3 sesiones que en las 3 próximas semanas nos van a ocupar para seguir con nuestro seminario. Sí, sí, muchas gracias. Sí, gracias. Muy amables, les recuerdo también que el correo de Miguel Ángel Barrios, creo que ya todos lo tenemos. Me voy a permitir escribir en chat también mi correo por si hubiera alguna duda o algún comentario, sugerencia y poder estar en contacto con ustedes e incluso también si hay alguna idea que venga posteriormente sobre el tema o alguna propuesta, poderla incorporar a nuestro seminario. Dejo aquí en chat mi correo.
Y si anda todavía por aquí Miguel Ángel, no sé si haya algo más que agregar. Creo que ya expresamos estas ideas de vigencia, la relación docencia-investigación y nuestros comentarios que la vida propia universitaria nos llevan a la reflexión social y cultural de este fenómeno. Creo que hemos llegado